En los últimos meses de la guerra, Berlín se convirtió en el centro físico y simbólico del derrumbe del Tercer Reich. Las líneas del frente se cerraban sobre la ciudad, mientras millones de civiles permanecían atrapados entre la lealtad impuesta y la necesidad de sobrevivir. Desde el aire y desde la tierra, el fuego rodeaba la capital, borrando sus contornos y su orden cotidiano. Lo que había sido una metrópoli organizada por la propaganda se transformó en un territorio de ruinas donde el poder, la esperanza y el miedo se confundían. Bajo ese cielo saturado de humo comenzó el encierro. El 16 de abril de 1945 marcó el inicio del fin para Berlín. En la madrugada, el fuego de artillería soviético resonó desde el río Oder a una distancia que aún permitía un margen de incredulidad. No hubo alarmas ni comunicados. Los habitantes despertaron con el retumbar de los cañones, comprendiendo que la ofensiva final había comenzado. Durante meses, miles de refugiados habían llegado desde Prusia Oriental, Pomerania y Silesia, trayendo relatos sobre el avance del Ejército Rojo. Esas historias se propagaban con cautela en las colas del pan y en los refugios subterráneos, configurando una atmósfera de miedo silencioso. La vida cotidiana continuaba de manera precaria. Tiendas abiertas con estantes vacíos, monedas sin valor real y un impulso común por acumular lo poco que aún podía encontrarse. La capital albergaba cerca de 3 millones de personas. La mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Los hombres capaces de empuñar un arma habían sido integrados en el Volkssturm, una milicia improvisada que reunía empleados, obreros y adolescentes. Recibían armamento obsoleto, a veces procedente de la Gran Guerra, y unas pocas horas de instrucción. Berlín se proclamó fortaleza, pero sus defensas eran frágiles y todos lo sabían. El 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler, se activó la Orden Clausewitz. Con esa señal, la ciudad quedaba formalmente sitiada. Las rutas hacia el exterior se cerraron con rapidez. Los últimos trenes que intentaron partir fueron alcanzados por la aviación soviética cerca de Potsdam. Las estaciones se llenaron de personas que esperaban convoyes que nunca llegaron. Las carreteras hacia el oeste quedaron atascadas con columnas de refugiados y unidades militares en retirada. El tránsito se detuvo y el cerco comenzó a hacerse efectivo. Las órdenes del gobierno eran contradictorias. Algunos funcionarios organizaban evacuaciones parciales de archivos y personal técnico, mientras otros insistían en la obligación de permanecer en la capital. La policía advertía que abandonar la ciudad constituía traición. Desde el búnker de la Cancillería, Hitler rechazaba cualquier propuesta de repliegue. Consideraba que la pérdida de Berlín equivalía al fin del Reich. Las comunicaciones llegaban con retraso o alteradas, y la cadena de mando se fragmentaba a medida que las tropas soviéticas avanzaban. El aislamiento se produjo de forma gradual. Durante las primeras semanas de abril aún era posible entrar o salir, pero cada día lo era menos. Se calcula que más de 100.000 refugiados adicionales ingresaron en la ciudad antes del cierre total. Los registros del Ministerio de Sanidad y del distrito de Charlottenburg muestran la saturación de refugios y comedores. Las panaderías limitaban el racionamiento a una barra de pan cada 2 días. El suministro de agua se interrumpía con frecuencia por los daños en las tuberías externas y las reservas de carbón y electricidad se reducían con cada bombardeo. El aislamiento informativo fue paralelo al físico. A mediados de abril, las líneas telegráficas dejaron de funcionar. Los barrios quedaron incomunicados entre sí. Las radios civiles transmitían únicamente boletines del Ministerio de Propaganda, con informes de contraataques inexistentes y victorias imaginarias. La población dependía de rumores. Se decía que los soviéticos estaban a 15 kilómetros o que ya habían alcanzado los suburbios. Nadie tenía certeza alguna, pero todos entendían que el tiempo se agotaba. El sistema de transporte urbano colapsó. El tranvía y el metro interrumpieron trayectos. La falta de electricidad y los impactos de artillería dañaban la infraestructura. Los autobuses eran requisados por unidades del ejército. La población caminaba largas distancias en busca de alimento o refugio. Los hospitales sufrían la misma degradación. En la Charité, los médicos trabajaban con escasez de plasma y anestésicos, reutilizaban vendajes y operaban sin luz constante. La administración sanitaria había perdido la capacidad de evacuar heridos.
Las ambulancias se usaban en tareas militares. Los responsables de distrito aún intentaban sostener la distribución de víveres entre el 18 y el 25 de abril. Los centros de almacenamiento en Moabit y Friedrichshain empezaron a recibir fuego enemigo. Los camiones con alimentos eran desviados o confiscados por unidades armadas. El mercado negro se expandió de manera incontrolable. Relojes y joyas se cambiaban por pan o cigarrillos. Las normas del racionamiento oficial se volvieron irrelevantes. El general Helmut Weidling, designado comandante del Distrito de Defensa, informó el 23 de abril que la guarnición contaba con unas 45.000 tropas regulares y un número similar de milicianos. La frontera entre combatiente y civil se desdibujó. Las calles se llenaron de barricadas, trincheras y cañones antitanque colocados en intersecciones. El movimiento civil se restringió a lo imprescindible y el toque de queda nocturno fue absoluto. El comportamiento de las autoridades locales se tornó errático. Algunos funcionarios prepararon convoyes clandestinos hacia el oeste. Otros aplicaban la ley marcial con dureza. Se registraron ejecuciones sumarias por presunto derrotismo. La policía informó de al menos 40 fusilamientos de civiles acusados de propagar rumores. El control interno se mantuvo mediante el miedo. Los testimonios contemporáneos describen un ambiente de encierro sin salida. Los habitantes escuchaban el fuego lejano y observaban columnas de humo en los suburbios. Esperaban un anuncio de evacuación que nunca llegó. Muchos reforzaban sótanos y refugios, acumulando lo poco disponible. Los registros policiales documentaron un aumento de los suicidios entre el 20 y el 28 de abril, especialmente entre familias procedentes del este. El transporte de víveres y heridos se realizaba con medios improvisados. En las calles, columnas de personas se desplazaban entre barrios buscando zonas menos expuestas. Las autoridades habilitaron refugios en escuelas y estaciones de metro. Los hospitales de campaña ocuparon edificios públicos. Los cementerios no podían sostener el ritmo de enterramientos y los cadáveres permanecían en las calles durante días, con riesgo sanitario creciente. El 25 de abril, las fuerzas soviéticas se unieron al oeste de la ciudad, completando el cierre del cerco. Berlín quedó completamente aislada. Las comunicaciones externas desaparecieron y el gobierno continuó operando desde el búnker. Las órdenes llegaban por mensajeros o líneas internas, pero para la población civil aquello era equivalente a no tener mando alguno. Los servicios públicos actuaban por iniciativa local o dejaban de funcionar. Los diarios recuperados tras la guerra coinciden en la descripción del entorno. Oscuridad, edificios destruidos, olor a humo constante y fatiga generalizada. La artillería se escuchaba de manera ininterrumpida. El día se organizaba según los intervalos de fuego. El consumo de alimentos descendía porque cocinar resultaba imposible sin gas ni electricidad. Las panaderías usaban hornos improvisados de carbón. Cualquier vehículo útil era confiscado por los militares. El servicio postal había cesado. El aislamiento se extendió a las instituciones religiosas y educativas. Las iglesias servían como depósitos o puntos de reunión. Los maestros fueron movilizados o destinados a tareas de defensa civil. Los niños permanecían bajo tierra con sus familias. Los templos anunciaban horarios de misa, pero casi nadie acudía. La población permanecía en interiores la mayor parte del tiempo. Las viviendas sufrían daños estructurales, las tuberías estallaban por el fuego y las bajas temperaturas. La escasez llevó a la reutilización de todo recurso posible. En los hospitales se fabricaban vendas con sábanas cortadas. Los talleres mecánicos reparaban bicicletas para transporte. Los refugios compartían lámparas de queroseno. En distritos como Wedding o Friedrichshain, las familias se reunían en sótanos comunales. La policía reportó saqueos y disputas por comida. Goebbels, comisario de la capital, ordenó medidas severas contra el pillaje, pero la aplicación real fue mínima. La capacidad policial estaba agotada. La pérdida de comunicación externa produjo desorientación política y social. Los civiles ignoraban la situación del frente y no sabían qué esperar. Algunos confiaban en la llegada de los aliados occidentales, otros temían la entrada del Ejército Rojo. La propaganda insistía en la resistencia total, repitiendo mensajes de fidelidad al Führer. La población alternaba entre esperanza y resignación. Solo los informes sobre pan o el clima seguían emitiéndose con regularidad. A medida que se cerraba el cerco,
El ritmo de la ciudad cambió. Los bombardeos de artillería eran casi continuos, las sirenas dejaron de sonar porque el peligro era constante, las estaciones de metro se transformaron en espacios permanentes de vida subterránea. Allí se cocinaba, dormía y esperaba. La superficie urbana quedaba vacía, expuesta al fuego y a la destrucción progresiva. En ese punto, la vida civil perdió toda referencia de normalidad. La administración existía solo en el papel. La autoridad efectiva residía en pequeños grupos armados o en los propios vecinos organizados por necesidad. Cada barrio funcionaba como un núcleo aislado, con recursos limitados y escasa comunicación con los demás. La red de transporte, electricidad y agua estaba destruida en la mayor parte de los distritos. La población reducía sus prioridades a 3: alimentarse, refugiarse y sobrevivir. Los informes de la Cruz Roja alemana confirmaban el colapso sanitario. Los hospitales no disponían de ambulancias, las farmacias estaban vacías, los heridos eran trasladados en carretillas o bicicletas. Las autoridades prohibieron los entierros diurnos para evitar ataques aéreos. En los suburbios, las familias excavaban fosas en jardines privados. El número de desaparecidos aumentaba sin registro oficial. Desde los primeros años de guerra, el régimen había creado una red subterránea de protección civil. Incluía sótanos reforzados, estaciones de metro adaptadas y búnkeres colectivos construidos entre los cimientos de edificios públicos y fábricas. En los últimos días de abril, esas estructuras se transformaron en la única forma de supervivencia posible. Los informes de la Policía de Protección Aérea calculaban más de 1 millón de personas resguardadas simultáneamente en sótanos y túneles. En estaciones como Alexanderplatz, Friedrichstraße y Nollendorfplatz, centenares de personas permanecían hacinadas durante jornadas continuas, respirando un aire saturado de humo y humedad. La rutina bajo tierra se repetía con precisión mecánica. Las familias descendían con mantas, utensilios y animales domésticos. Permanecían horas, a veces días enteros, sin saber cuándo podrían salir. Cuando los bombardeos se intensificaban, los accesos eran cerrados desde el interior para evitar que las ondas de presión destruyeran las puertas. En la oscuridad, el ruido del exterior llegaba amortiguado pero constante. El tiempo se disolvía sin luz ni referencias. Los diarios de los residentes de Mitte y Neukölln registran jornadas que parecían no tener fin. El agua se convirtió en el problema principal. Las conducciones estaban rotas y las bombas eléctricas inutilizadas. Los refugiados recogían el agua que se filtraba por las paredes o la que caía desde grietas del techo. En algunos refugios grandes, responsables improvisados distribuían 1 litro diario por persona para beber y limpiar heridas. El saneamiento era casi inexistente. Los retretes dejaron de funcionar y se improvisaron cubos y fosas. El olor era constante y las infecciones frecuentes. La comida escaseaba de igual forma. Los racionamientos habían dejado de cumplirse. Los refugios conservaban pequeños depósitos de pan, papas o conservas. Algunos voluntarios salían al exterior durante los breves silencios para buscar víveres en depósitos o cocinas móviles. Las panaderías subterráneas ordenadas por el mando de defensa no podían cubrir la demanda. Lo que se conseguía se repartía entre familias o grupos. La solidaridad se mantenía, aunque con límites dictados por el hambre. Dentro de los túneles se formaron comunidades espontáneas. Las personas se agrupaban según su barrio o procedencia, sin distinción de clase o profesión. Los antiguos vínculos sociales se desvanecían. En algunos refugios había responsables designados, a menudo miembros de la defensa civil, encargados de mantener un orden mínimo y registrar entradas y salidas. Las estaciones más amplias funcionaban como hospitales improvisados. Los heridos eran trasladados allí cuando los centros de superficie quedaban destruidos. Las salas del metro se convirtieron en quirófanos. Las operaciones se realizaban con recursos mínimos, sin anestesia completa ni antibióticos. Los muertos eran apartados en pasillos laterales hasta que alguien podía llevarlos al exterior. La comunicación con el mundo exterior era casi inexistente. Algunos refugios mantenían radios conectadas a baterías, pero la mayoría dependía de rumores. Las noticias hablaban del avance soviético, de fuentes de agua o de zonas de combate. La información se transmitía de boca en boca, mezclando hechos y suposiciones. La desinformación era parte de la rutina.
La presencia militar dentro de los refugios era habitual. Soldados heridos o sin unidad bajaban buscando descanso o atención médica. En ocasiones, los oficiales requisaban espacios para instalar puestos de mando temporales. Las inspecciones eran frecuentes, en busca de desertores o civiles sospechosos. Los informes del Mando de Defensa registraron ejecuciones sumarias dentro de estructuras subterráneas. La convivencia prolongada bajo esas condiciones generó tensiones inevitables. Los conflictos por espacio, agua o alimento eran comunes. Los refugios más grandes establecieron turnos de descanso y reparto. Quien poseía una linterna o un arma ejercía autoridad informal. Los valores tradicionales desaparecieron. El dinero carecía de sentido. El intercambio se basaba en comida, medicinas o agua. Las decisiones se tomaban por consenso inmediato, sin deliberación. La humedad constante y la falta de ventilación deterioraban la salud. Los médicos advertían de brotes de disentería y neumonía. Los niños y ancianos eran los más afectados. Las mujeres cuidaban a heridos y mayores, mientras los hombres salían al exterior durante los intervalos de silencio para buscar recursos o participar en tareas de defensa. No existía un ritmo diario reconocible. La vida se regulaba por los ciclos del bombardeo. En los sótanos pequeños, los habitantes se turnaban para dormir. Los cuerpos permanecían vestidos y listos para huir si el edificio se derrumbaba. Cada impacto generaba desprendimientos que cubrían el aire de polvo. Las velas se encendían solo unos minutos por hora para ahorrar oxígeno. La oscuridad dominaba. El ruido de los proyectiles hacía vibrar las paredes. Los informes técnicos posteriores describen colapsos parciales en túneles de las líneas centrales, con personas atrapadas durante horas. Los refugios colectivos se convirtieron también en puntos de registro. Se anotaban nombres de fallecidos y desaparecidos. En Schöneberg, la policía de distrito elaboró listas de supervivientes con papel reciclado, documentos que más tarde sirvieron a la Cruz Roja para localizar familias separadas. El número de muertos dentro de los refugios fue alto, aunque difícil de cuantificar. Con el paso de los días, el subsuelo se transformó en la única imagen posible de ciudad. Afuera, los edificios ardían y las calles quedaban desiertas. Adentro, miles de personas se desplazaban entre pasillos húmedos, compartiendo el aire viciado y la espera. La población comenzó a asociar el exterior con la muerte y el interior con una seguridad relativa. Los comerciantes abrían por horas, distribuyendo alimentos en las entradas del metro. Los niños jugaban entre escombros interiores, los adultos permanecían en silencio. Los informes soviéticos posteriores confirman que las tropas, al avanzar, encontraban barrios vacíos, pero escuchaban voces bajo los escombros. La ciudad visible había desaparecido. Bajo cada edificio existía un entramado de túneles donde se concentraba la vida. Las estructuras construidas para refugios temporales se habían convertido en morada permanente. La administración civil intentó conservar una apariencia de control. La Dirección de Protección Aérea emitía boletines sobre higiene y ventilación, pero la mayoría de las instrucciones resultaban impracticables. Los empleados de defensa civil recorrían los refugios, retirando heridos o verificando daños. Los vehículos para transportar cadáveres habían dejado de circular por falta de combustible. En algunos túneles, vagones de metro fueron utilizados como depósitos temporales de cuerpos. A medida que los combates aumentaban, la densidad humana dentro de los refugios creció. Algunos espacios diseñados para 100 personas alojaban más de 1000. El aire se volvía irrespirable, los techos goteaban y las lámparas consumían el oxígeno restante. Los informes técnicos describen niveles peligrosos de dióxido de carbono. Sin ventilación mecánica, solo podían abrir las puertas brevemente cuando el fuego disminuía. En esos momentos entraban polvo y humo, pero también una bocanada de realidad exterior. La estructura social se reorganizó por utilidad inmediata. Quien poseía medios esenciales adquiría autoridad. El metro, más que un transporte detenido, se transformó en arteria vital que conectaba barrios aislados. Algunos grupos lo utilizaban como vía segura para desplazarse entre sectores bajo fuego. Los trenes inmóviles servían de almacén. Los ingenieros trataban de mantener las bombas de drenaje activas. Pero al final de abril, la falta de energía provocó la inundación de varios tramos. El agua del canal Landwehr penetró en las líneas inferiores, agravando la precariedad. El encierro era absoluto.
Quienes descendían sabían que podían quedar atrapados si un impacto bloqueaba la salida, pero el riesgo de permanecer arriba era mayor. Las familias tomaban decisiones colectivas sin margen real. Las conversaciones giraban en torno a la escasez y la esperanza de que el ruido terminara. En varios refugios, según los registros de la Policía Civil, se colocaron banderas blancas improvisadas en las entradas, esperando evitar los ataques. La guerra en la superficie continuaba sin atender esas señales. En las notas del Hospital Charité del 29 de abril se menciona la conversión de refugios en hospitales de emergencia. Allí se atendían heridos civiles y militares sin distinción. Las condiciones eran precarias. Las operaciones se hacían sin esterilidad, con alcohol o morfina de baja pureza. Los médicos registraban datos en hojas manchadas. Las muertes se sucedían sin posibilidad de entierro inmediato. La población más anciana y las mujeres embarazadas sufrían especialmente. Los partos se realizaban en los pasillos, sin medios adecuados. Los recién nacidos eran envueltos en mantas, sin leche ni atención. Cada día aumentaba la distancia entre la vida urbana que había sido y la existencia subterránea que persistía. Mientras los refugios subterráneos seguían llenos de personas, la superficie de Berlín permanecía bajo fuego y bajo órdenes. En esos últimos días de abril de 1945, el aislamiento total no detuvo la maquinaria de control. En medio de la ruina material, el régimen conservaba su estructura de mando y represión. Desde el búnker, Hitler y su círculo mantenían la idea de que la defensa de la capital era un deber absoluto. Lo esencial no era la supervivencia, sino la obediencia. El 20 de abril, durante la última reunión formal en la Cancillería, Goebbels fue nombrado comisario de defensa de la ciudad. La orden que recibió le otorgaba autoridad sobre todos los organismos civiles y militares, con la instrucción explícita de mantener la disciplina y eliminar cualquier signo de debilidad. Esa disposición se transmitió a la policía, las SS, el Volkssturm y la administración local, legitimando la represión inmediata contra soldados o civiles sospechosos de desobediencia. La milicia del Volkssturm, creada meses antes, alcanzó en Berlín su forma más extrema. Se integró con hombres de entre 16 y 60 años, reclutados sin adiestramiento ni armamento suficiente. Los registros del distrito de Charlottenburg conservan listas de empleados, obreros y pensionistas asignados a puestos de combate en intersecciones y edificios públicos. La consigna era resistir hasta el último cartucho, incluso cuando ya no había medios para hacerlo. Las órdenes del búnker eran precisas. Todo intento de rendición debía castigarse con la muerte. Los comandantes estaban obligados a ejecutar en el acto a quien se retirara sin permiso. Se establecieron tribunales sumarios, presididos por oficiales de las SS o de la Wehrmacht. Los juicios se realizaban en sótanos o patios, duraban minutos y terminaban con disparos o ahorcamientos. Los registros de la división Panzergrenadier 18 documentan más de un centenar de ejecuciones entre el 23 y el 28 de abril en los distritos de Mitte y Kreuzberg. Las medidas no se limitaban a los militares. La población civil quedó sujeta al mismo código. Los carteles de la Gestapo advertían que hablar de rendición equivalía a traición. Las patrullas recorrían las calles en busca de banderas blancas o rumores sobre el fin de la guerra. Los denunciados eran detenidos y ejecutados sin juicio. Los cuerpos se dejaban expuestos durante horas como advertencia. El miedo se convirtió en la herramienta más eficaz de control. La posibilidad del final no generaba esperanza, sino sospecha. Los ciudadanos debían demostrar lealtad mediante gestos visibles: conservar banderas, asistir a los trabajos de fortificación, entregar metales o pertenecer a las brigadas civiles. La obediencia se medía en actos externos. El discurso de Goebbels, transmitido por radio el 23 de abril, reforzaba la idea de que la rendición significaba la aniquilación del pueblo alemán. La propaganda transformaba la derrota en una obligación moral de sacrificio. La administración local aplicó esas órdenes con disciplina burocrática. Los jefes de distrito elaboraban listas de sospechosos de derrotismo. Los informes de la Oficina Central de Seguridad del Reich registran detenciones de funcionarios que habían intentado evacuar hospitales o trasladar archivos.
Las celdas de la calle Prinz Albrecht y del cuartel de Alexanderplatz siguieron operando hasta el 28 de abril, incluso durante los bombardeos. En los barrios, el control se mantenía mediante la vigilancia mutua. Los vecinos se observaban entre sí, temerosos de ser denunciados. La desconfianza reemplazó cualquier vínculo social. El silencio se convirtió en refugio. En los refugios subterráneos, mencionar la rendición podía significar un arresto. La figura del jefe de manzana del partido conservó poder, controlando la distribución de alimentos y la asistencia a los trabajos de defensa. Sus informes detallaban quién cumplía las órdenes y quién no. La obediencia cotidiana se medía en gestos menores. Las SS mantenían su presencia mediante destacamentos móviles que patrullaban a pie o en motocicleta. Su función era identificar desertores y civiles considerados débiles. Las órdenes del 24 de abril, firmadas por Goebbels, instruían a esas unidades a limpiar la retaguardia de elementos no confiables. En las calles quedaron cuerpos de fusilados con carteles que decían «cobarde» o «traidor». Las fotografías posteriores de la policía soviética confirman esas escenas. Los tribunales improvisados funcionaban sin registro formal. En patios escolares o plazas, un oficial presidía la audiencia, un escribiente anotaba nombres y la sentencia se ejecutaba inmediatamente. Los vecinos eran obligados a presenciar las ejecuciones como ejemplo. Los cadáveres se trasladaban a fosas comunes cavadas por civiles requisados. No existían ceremonias ni identificación. La propaganda mantenía su actividad a pesar del colapso. La radio repetía mensajes de heroísmo y resistencia. Goebbels enviaba comunicados a periódicos que ya no se imprimían, pero circulaban mecanografiados entre unidades armadas. El lenguaje oficial continuaba describiendo victorias imaginarias. La obediencia era presentada como única forma de dignidad. Entre los jóvenes, la presión era particular. Los miembros de las juventudes hitlerianas fueron integrados en el Volkssturm y enviados a las barricadas como mensajeros o combatientes. Muchos carecían de instrucción y eran dirigidos por oficiales de las SS. La propaganda los exaltaba como modelo de fidelidad. Los diarios de soldados soviéticos mencionan enfrentamientos con adolescentes, prueba del cumplimiento literal de la consigna de resistir hasta el final. El miedo no provenía solo de la represión institucional, sino de la confusión del mando. Cada barrio tenía su propia autoridad. En algunos predominaban las SS, en otros el ejército regular y en ciertos sectores los comités civiles improvisados. La población debía adaptarse a cada uno para sobrevivir. La desintegración del mando central generó jerarquías múltiples, todas sostenidas por la amenaza. El general Helmut Weidling, último comandante de la defensa de Berlín, intentó frenar los fusilamientos. El 28 de abril emitió una orden prohibiendo ejecutar sin autorización directa. La medida no tuvo efecto. Las SS y la Gestapo actuaban de manera independiente. La cadena de mando estaba rota, pero la disciplina del terror continuaba intacta. Los carteles seguían repitiendo: «Solo el que lucha, vive». En los refugios, las familias escuchaban los discursos de Goebbels mientras las explosiones se acercaban. La diferencia entre el discurso y la realidad producía una obediencia automática. Cumplir por costumbre, no por fe. En los sótanos del Ministerio de Propaganda todavía se redactaban comunicados. Bormann enviaba circulares sobre la lealtad de los funcionarios, aunque los mensajes ya no salían de la ciudad. El régimen persistía en la forma administrativa como si su existencia dependiera de conservar el ritual. El miedo afectaba también a médicos y sacerdotes. Algunos religiosos que intentaron mediar rendiciones fueron arrestados. Los médicos que propusieron evacuar hospitales fueron acusados de sabotaje. Las órdenes del médico jefe del Reich prohibían cualquier traslado sin autorización militar. La obediencia institucional sobrevivía incluso en la ruina total. En los últimos días de abril, el control comenzó a fracturarse. Algunos comandantes ignoraban las órdenes de ejecutar desertores, otros las aplicaban con rigor. Los civiles eran forzados a cavar trincheras o transportar munición. Negarse era exponerse a la muerte. El miedo había sustituido la ideología. Los registros del Tribunal Popular encontrados tras la guerra muestran sentencias de muerte firmadas hasta el 28 de abril por deserción o derrotismo. Las ejecuciones se realizaban en patios y no quedaban registros oficiales. La administración judicial continuaba funcionando por inercia.
Mientras la disciplina del miedo seguía dominando a la población, el sonido de la artillería anunció que el frente ya había alcanzado la capital. A partir del 24 de abril de 1945, las unidades soviéticas del primer frente bielorruso al mando de Zhukov y las del primer frente ucraniano bajo Konev cerraron el cerco desde el noreste y el sur. La frontera entre el frente militar y el territorio civil desapareció. En los distritos de Friedrichshain y Lichtenberg comenzaron los primeros combates casa por casa. Berlín quedó físicamente dividida por el fuego. Los informes soviéticos describen una ofensiva basada en la saturación artillera. Antes de cada avance de infantería, se realizaba una preparación de media hora con piezas de gran calibre y lanzacohetes Katyusha. El resultado fue la destrucción sistemática de barrios completos. Las calles se llenaron de cráteres, cables caídos y restos humanos. El sonido era continuo. Cada impacto hacía vibrar las paredes de los refugios donde permanecían hacinados miles de civiles. El aire se cargaba de polvo y humo. Los niños sufrían desmayos por falta de ventilación y calor acumulado. Las líneas de suministro y comunicación quedaron interrumpidas. Los hospitales, las plantas eléctricas y los depósitos fueron alcanzados sin distinción. El Hospital Charité ardió el 27 de abril. El personal trasladó a los heridos a los sótanos. Las ambulancias no podían circular. Las enfermeras trabajaban bajo fuego directo. En 3 días el número de médicos se redujo a la mitad. Cada manzana se transformó en una posición de combate. Las unidades alemanas defendían desde los pisos bajos y las azoteas. Los soviéticos respondían con fuego directo de tanques T-34 utilizados como piezas de demolición. Entre los dos bandos quedaban los civiles, incapaces de desplazarse. En Friedrichshain, donde resistía la 9ª División de paracaidistas, más del 80% de los edificios fue destruido. Las estimaciones de posguerra hablan de decenas de miles de muertos, la mayoría no combatientes. Las llamas se extendían sin control. Sin agua ni combustible, los bomberos trabajaban derribando muros para frenar los incendios. El viento arrastraba brasas hacia los barrios contiguos. El cielo permanecía cubierto de humo y la visibilidad se redujo casi a cero. Las ventanas estallaban con cada explosión y las puertas metálicas de los refugios se deformaban por el calor. Algunos quedaron sellados desde dentro. El avance soviético era lento y costoso. Las tropas progresaban metro a metro utilizando lanzallamas y explosivos. Los defensores, mezclados con la población, prolongaban el combate desde áticos y sótanos. La frontera entre combatiente y civil desapareció. En los túneles del metro, las estaciones se convirtieron en centros de tránsito para heridos y cadáveres. Los informes soviéticos sobre la estación Stadtmitte mencionan más de 3.000 personas hacinadas, con oxígeno casi agotado. Los cuerpos de los muertos se amontonaban en zonas apartadas y las madres tapaban los oídos de los niños para amortiguar el estruendo. Nadie sabía quién controlaba cada barrio. Las líneas telefónicas estaban cortadas y los mensajeros no llegaban a destino. Los civiles dependían de la observación directa. Algunos salían en busca de agua o alimentos durante breves pausas, pero muchos no regresaban. Las calles eran habitables solo por minutos antes de que el fuego las alcanzara de nuevo. El comandante de la fortaleza Berlín informaba que la defensa carecía de coherencia. Las unidades combatían aisladas. En varios puntos se ordenó volar los puentes sobre el Spree para detener el avance enemigo, interrumpiendo también las rutas de escape. Las explosiones rompieron conducciones de gas y provocaron incendios subterráneos. En la línea del metro entre Alexanderplatz y Janowitzbrücke, el agua del río se filtró en los túneles y atrapó a centenares de personas. El fuego no procedía solo del enemigo. El propio mando alemán destruyó depósitos y archivos para evitar su captura. Las detonaciones internas confundían a los civiles, incapaces de distinguir entre bombardeo y autodestrucción. En los refugios, el ruido era continuo. El aire se llenaba de polvo fino que irritaba garganta y ojos. Las fuerzas soviéticas avanzaban señalando con banderas los sectores tomados para evitar el fuego amigo. El frente se desplazaba lentamente hacia el centro. Los edificios que no podían ser desalojados se volaban. Los informes del primer frente ucraniano registran que el 29 de abril se utilizaron miles de toneladas de munición dentro del perímetro urbano.
Los incendios alcanzaron su punto máximo el 27 de abril en Neukölln, donde los proyectiles incendiarios provocaron una hoguera de 2 días. Los techos de alquitrán y las viviendas de madera ardían con facilidad. La policía de bomberos calculó temperaturas superiores a 900 grados. La ciudad se convirtió en una masa continua de ruinas. El sonido del combate era permanente. Artillería, ráfagas y derrumbes formaban un mismo fondo. La comunicación entre personas se hacía por gestos o susurros. Muchos habían perdido la audición parcial. En los túneles, la vibración del suelo daba la sensación de que la tierra respiraba. No existía silencio. Los médicos trataban a los heridos con medios mínimos. Las quemaduras y fracturas eran comunes y la falta de anestesia obligaba a utilizar alcohol o nada. Incluso en los refugios, las esquirlas de cemento causaban lesiones. El sistema sanitario había dejado de funcionar. En algunos sótanos, líderes locales llevaban listas de muertos y supervivientes. Documentos hallados más tarde en Wedding registran nombres, edades y fechas escritos a mano. Los cuerpos se colocaban junto a las salidas o en habitaciones contiguas. Nadie podía retirarlos. El olor se acumulaba en la oscuridad. A medida que el combate avanzaba hacia el centro, las zonas capturadas por los soviéticos quedaban cubiertas de humo, pero en relativo silencio. Los soldados hallaban civiles exhaustos en los refugios, muchos con banderas blancas improvisadas. Otros permanecían inmóviles, sin comprender que la línea del frente los había sobrepasado. La estructura del mando alemán se desintegraba. Las órdenes del búnker ya no llegaban. Algunas unidades resistían por iniciativa propia, otras se rendían. Cada edificio repetía la misma secuencia: disparos, explosión, incendio y ruina. Los civiles que compartían refugio con los combatientes quedaban expuestos a la destrucción inmediata. El fuego alcanzó también el corazón administrativo. La Cancillería del Reich y los edificios gubernamentales fueron bombardeados por piezas de 203 milímetros. Las explosiones abrieron brechas en las defensas y sellaron accesos al búnker. La presión del aire arrastró a los civiles que se encontraban en los túneles cercanos. En las zonas ya ocupadas, el peligro persistía. Los incendios se propagaban bajo tierra. El agua filtrada desde el canal Landwehr se mezclaba con aceite en combustión. Las llamas flotaban sobre la superficie del agua. El aire estaba saturado de gases tóxicos. Muchos murieron asfixiados antes de poder salir. El 1 de mayo, la línea del frente cruzaba el centro. Los barrios residenciales habían dejado de existir. Las calles eran pasillos de ladrillo y metal retorcido. Los restos de vehículos y cuerpos impedían el paso. El fuego dentro de la ciudad se había convertido en un estado continuo. Los que huían de un edificio incendiado se refugiaban en otro sin saber si sería alcanzado. Los espacios subterráneos estaban saturados. El aire escaseaba. El agua era mínima y el miedo a los derrumbes dominaba. Los informes soviéticos describen refugios donde hallaron grupos de personas muertas sin heridas visibles, asfixiadas por la falta de oxígeno. Cuando el fuego comenzó a extinguirse en la superficie y las tropas soviéticas ocuparon las calles en ruinas, la población femenina emergió de los refugios hacia un escenario sin ley. A partir del 25 de abril de 1945, con la entrada definitiva del Ejército Rojo, las mujeres de Berlín se convirtieron en el grupo civil más expuesto. La desintegración del Estado había eliminado toda forma de autoridad. No quedaban policías, tribunales ni administración efectiva. En las ruinas de la capital, la victoria militar inauguró una etapa de ocupación marcada por el desamparo. Las órdenes iniciales del mariscal Zhukov insistían en la disciplina de las tropas y en la protección de los civiles. Sin embargo, las unidades que avanzaban hacia el centro eran heterogéneas y estaban agotadas. Habían atravesado territorios donde la Wehrmacht y las SS habían cometido atrocidades y parte de los soldados interpretó la conquista de Berlín como venganza. Los comisarios políticos del NKVD registraron desde los primeros días informes de saqueos y agresiones, reconocidos como hechos difíciles de controlar. La magnitud del ejército invasor y la destrucción de la ciudad hacían imposible la supervisión efectiva. Los documentos soviéticos y los testimonios alemanes coinciden en señalar que la población femenina fue objeto de violencia sistemática. En Friedrichshain y Lichtenberg se reportaron decenas de ataques en una sola noche.
La ausencia de estructuras policiales o de defensa civil permitió que la violencia se extendiera sin freno. Los refugiados que habían sobrevivido al asedio quedaron atrapados en una nueva fase de peligro. El diario anónimo publicado más tarde bajo el título Una mujer en Berlín describe con precisión el ambiente posterior a la caída. Su autora, una periodista alemana, narró cómo grupos de soldados irrumpían en los refugios buscando mujeres, mientras los hombres mayores permanecían inmóviles. Muchas intentaron obtener protección de oficiales con autoridad para evitar agresiones de otros. La supervivencia se redujo a negociar un resguardo precario mediante acuerdos personales. Esta adaptación práctica, descrita sin dramatismo, revela una reorganización inmediata de las jerarquías sociales según la fuerza y el miedo. Los hospitales, en particular el Charité, documentaron un aumento repentino de pacientes mujeres con lesiones físicas, infecciones y embarazos forzados. Los registros entre el 5 y el 20 de mayo muestran una saturación total de las salas. El personal atendía sin anestesia ni antibióticos suficientes. La mayoría de las víctimas no tenía nombre en los formularios, solo dirección o barrio, signo de la desintegración civil. Las agresiones ocurrieron en grupo y en presencia de familiares. Los refugios, que habían sido símbolo de seguridad durante el asedio, se convirtieron en espacios de coerción. Las iglesias ofrecieron refugio, pero también fueron violadas. El colapso del orden anuló la posibilidad de denuncia. Las víctimas huían de un barrio a otro en busca de zonas menos expuestas. A mediados de mayo, el NKVD estableció patrullas conjuntas con el ejército regular para frenar los abusos. Hubo arrestos y sanciones, incluidas ejecuciones sumarias de soldados culpables. No obstante, los informes médicos y de la Cruz Roja demuestran que la violencia continuó durante semanas. La anarquía inicial, la magnitud del ejército y la ausencia de una policía efectiva impidieron control total. Las víctimas pertenecían a todas las edades y clases sociales. Los estudios basados en registros hospitalarios, como el del médico Gerd Weberscher, estiman más de 100.000 mujeres agredidas en Berlín durante la ocupación inicial. Las cifras varían, pero los informes coinciden en el aumento de embarazos no deseados y suicidios entre mayo y julio de 1945. Muchos casos nunca fueron registrados. El suicidio se convirtió en recurso desesperado. Los archivos policiales fragmentarios anotan cientos de muertes diarias en las semanas posteriores a la rendición. A menudo se consignaba motivo desconocido. Los diarios personales apuntan al miedo y la vergüenza como causas. También se produjeron suicidios colectivos. Familias enteras, tras sobrevivir al asedio, eligieron la muerte ante la ocupación. El discurso oficial soviético minimizó los abusos. En la propaganda, el Ejército Rojo era presentado como libertador. Los comunicados hablaban de casos aislados y de disciplina restaurada. Sin embargo, los informes internos del Departamento Político del Frente Bielorruso reconocían que la conducta de algunas tropas dañaba la imagen del ejército. Las sanciones se aplicaban selectivamente y no detuvieron el fenómeno. Las mujeres comenzaron a organizar formas de defensa. En varios barrios surgieron redes informales, grupos que vigilaban turnos, ocultaban a las jóvenes o buscaban mediadores entre los oficiales y la población. Algunos soldados ofrecían protección a cambio de alojamiento o servicios domésticos. Eran acuerdos pragmáticos, no afectivos. En el contexto del colapso, la supervivencia dependía de ese intercambio desigual. La Iglesia desempeñó un papel limitado. Los sacerdotes carecían de autoridad sobre las tropas y solo pudieron ofrecer refugio temporal. Las homilías posteriores se centraron en la resistencia espiritual. Los documentos diocesanos conservan el tono de resignación, soportar lo que ha de venir. El sistema médico estaba colapsado. Los pocos profesionales disponibles atendían sin medios. La Cruz Roja suiza y sueca, al ingresar semanas más tarde, informaron sobre epidemias venéreas, desnutrición y falta de agua. Las mujeres representaban la mayoría de los pacientes. La ocupación había convertido la salud pública en emergencia prolongada. El trauma físico y social alteró las estructuras familiares. Muchos hombres que regresaron del frente encontraron a sus hogares deshechos. El tema se volvió tabú. Las autoridades soviéticas fomentaban el silencio y la normalización.
En la Alemania de posguerra, tanto en el sector oriental como en los occidentales, la violencia sexual fue omitida del discurso público. En junio, el mando soviético sustituyó las unidades de combate por tropas de ocupación seleccionadas. Los incidentes disminuyeron, pero el daño estaba hecho. Las víctimas carecieron de asistencia formal, el aborto era ilegal y muchos procedimientos se realizaron en secreto. Los hospitales improvisaron programas de control de infecciones, sin recursos ni medicamentos. El fenómeno no fue exclusivo de Berlín, pero en la capital alcanzó magnitud singular. Los tribunales militares soviéticos juzgaron algunos casos extremos en 1945 y 46, centrados en asesinatos o agresiones múltiples. En la mayoría no hubo proceso. Las condenas pretendían demostrar disciplina sin reflejar la realidad general. Las causas de esta violencia fueron múltiples: descomposición del mando, deseo de venganza acumulado tras años de guerra, impunidad temporal y ausencia de autoridad civil. Para muchos soldados, la mujer alemana representaba el símbolo del enemigo. La agresión física se interpretaba como conquista. Los informes de los comisarios políticos describen ese proceso como paso de la guerra ideológica a la guerra sobre los cuerpos. El silencio posterior consolidó el trauma. Las mujeres hablaban entre sí con eufemismos. Fuimos visitadas, nos ocurrió algo. Los médicos y sacerdotes anotaban esas expresiones sin comentarios. Los testimonios recogidos en los años 50, casi todos anónimos, confirman la persistencia del miedo. La experiencia individual se transformó en una memoria colectiva reprimida. Los efectos sobre la salud pública persistieron durante meses. En agosto de 1945, los informes municipales registraban incremento de enfermedades venéreas, partos prematuros y abortos espontáneos. La mayoría de las mujeres no recibía atención médica. La desnutrición agravaba los cuadros. La administración soviética priorizó la reconstrucción material sobre la atención social. En algunos barrios, las relaciones entre mujeres alemanas y soldados soviéticos derivaron en convivencias temporales. Eran acuerdos de conveniencia. Ellos ofrecían protección y alimentos. Ellas, trabajo doméstico o compañía. El NKVD las definió como relaciones de paz temporales. Cuando las tropas fueron relevadas, muchas mujeres quedaron abandonadas o estigmatizadas. El testimonio literario más representativo, Una mujer en Berlín, fue rechazado en Alemania en 1954 por considerarse indecoroso. Décadas después, se reconoció su valor histórico. La autora describe el paso del miedo al cálculo, de la resistencia al intercambio como forma de sobrevivir. Su relato coincide con los datos médicos y administrativos de la época. La supervivencia dependía de aceptar reglas impuestas por la fuerza. Los archivos civiles y eclesiásticos posteriores muestran la omisión sistemática del tema en la reconstrucción oficial. En los tribunales de desnazificación, las mujeres aparecían solo como víctimas genéricas de la guerra. En el sector soviético, la censura bloqueó cualquier mención por considerarla ofensiva al ejército vencedor. En los occidentales, el silencio respondía a razones políticas. Los registros demográficos confirman las consecuencias. Entre enero y octubre de 1946, Berlín registró un aumento anómalo de nacimientos sin filiación paterna. Los hospitales anotaban padre ausente. Las fechas de gestación coinciden con el periodo de la ocupación. La capitulación del Reich había disuelto toda estructura capaz de sostener la infancia como categoría separada. Lo que antes había sido un sistema de educación y jerarquía familiar se había convertido en un vacío donde la supervivencia reemplazaba a la escuela y el juego. Entre los escombros del régimen caído, los menores formados bajo el nacionalsocialismo fueron absorbidos por la lógica final de la guerra total. El adoctrinamiento previo había preparado ese destino. Desde 1933, las juventudes hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas habían enseñado obediencia, disciplina y culto a la fuerza. En abril de 1945, los adolescentes que habían crecido bajo ese sistema se encontraban convencidos de que el sacrificio era un deber. Cuando las tropas soviéticas cercaron la capital, muchos fueron llamados a combatir. La orden de movilización, emitida en marzo por Albert Speer y Heinrich Himmler, extendía el reclutamiento del Volkssturm a todos los varones mayores de 12 años.
En la práctica significó que niños armados con fusiles antiguos ocuparan puestos de combate en los cruces de calles. Los registros del general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, mencionan a esos menores integrados en las líneas interiores. En un parte del 26 de abril anotó que combatían con determinación pero sufrían pérdidas elevadas por su inexperiencia. Los documentos fotográficos confirman la presencia de adolescentes con uniformes incompletos y brazaletes del partido, apostados en barricadas o transportando munición. Su valor táctico era escaso, su función, simbólica. Los discursos de Goebbels los presentaban como encarnación de la pureza del Reich. El enfrentamiento con las tropas soviéticas fue inmediato. Los informes del primer frente bielorruso registran choques con grupos de jóvenes que disparaban desde ruinas o sótanos. Los soldados soviéticos encontraron entre 11 y 15 años de edad entre los combatientes. Muchos fueron abatidos, otros capturados. Los partes del NKVD describen niños uniformados trasladados junto a prisioneros adultos, sin distinción de edad. Mientras tanto, el colapso de los servicios públicos separaba a familias enteras. Los bombardeos, las evacuaciones y la muerte de los padres dejaron a miles de menores sin tutela. Los refugios se llenaron de huérfanos imposibles de registrar. Los listados de la Cruz Roja alemana compilados tras la rendición superaban los 50.000 nombres solo en Berlín. La mayoría nunca fue localizada. Durante los combates, muchos niños se desplazaban entre ruinas buscando comida o materiales útiles. Los testigos relatan grupos que arrastraban carros improvisados con pan, carbón o ropa. La frontera entre supervivencia y saqueo se había disuelto. La policía civil no intervenía y las patrullas soviéticas recogían a los menores en las calles, trasladándolos a puntos de concentración. El NKVD los registraba como personas sin documentos, identificados solo por rasgos físicos o edad aproximada. El adoctrinamiento persistía incluso después del colapso militar. Los informes soviéticos mencionan niños que, al ser interrogados, repetían consignas del régimen o se negaban a aceptar comida rusa. Algunos aseguraban que el Führer regresaría. Los oficiales soviéticos anotaron con sorpresa el alcance de esa formación ideológica. Los niños armados representaban una contradicción para ambos bandos, enemigos por definición, pero demasiado jóvenes para ser considerados soldados. En varios casos se ofreció rendición a grupos de adolescentes que continuaron disparando. Fueron eliminados en el acto. En Neukölln, los cuerpos de menores aparecieron entre posiciones del Volkssturm destruidas. Los documentos alemanes posteriores los describen como jóvenes que cumplieron su deber. Esa militarización de la infancia tenía antecedentes. Desde 1943, las juventudes hitlerianas participaban en tareas antiaéreas. Muchos muchachos operaban cañones o auxiliaban en la defensa civil. Al final de la guerra, la línea entre entrenamiento y combate desapareció. La defensa total incluía a todo joven capaz de sostener un arma. El concepto de niñez quedó anulado. En los refugios, la situación era igual de crítica. El hambre afectaba especialmente a los menores. Los diarios civiles describen niños con síntomas de desnutrición, heridas sin tratar y fiebre constante. Las madres recorrían calles destruidas en busca de agua o leche. La mortalidad infantil aumentó drásticamente durante los últimos días del asedio. Tras la rendición, los sobrevivientes se enfrentaron a una nueva forma de abandono. No existían escuelas, ni administración, ni programas de asistencia. Los soviéticos comenzaron a reunir a los menores en edificios dañados convertidos en albergues. En mayo, más de 4.000 niños estaban bajo custodia en el sector soviético. Muchos no recordaban su nombre ni dirección. La identificación se hacía por descripción física. La Cruz Roja, reorganizada en el verano de 1945, intentó reunir a las familias mediante tablones públicos con listas manuscritas. Los padres buscaban entre miles de nombres escritos a mano. La mayoría de los registros incluía anotaciones como niño encontrado en ruinas, sin idioma identificable. La magnitud del problema excedía toda capacidad administrativa. Los médicos militares soviéticos observaron en los niños síntomas de mutismo, pánico y agresividad. Algunos imitaban gestos militares, marchaban o saludaban al entrar a los recintos. El juego había sido reemplazado por la disciplina aprendida.
En los informes posteriores de especialistas alemanes se repite la descripción de una infancia convertida en reflejo de la guerra. Durante los primeros meses de ocupación surgieron grupos juveniles dedicados al saqueo. Actuaban de noche en busca de alimentos o carbón. La administración soviética los denominó bandas juveniles. Los arrestos superaban el millar en julio de 1945. La mayoría de los detenidos eran adolescentes que robaban para comer. La falta de adultos se convirtió en rasgo estructural. Muchos padres habían muerto o estaban en cautiverio. Las madres debilitadas no podían sostener a los hijos. Los huérfanos se organizaban por afinidad, formando comunidades en edificios destruidos. Los informes de la Cruz Roja los describen como tribus urbanas. Se alimentaban de restos y soportaban el invierno de 1945 a 46 con lo que encontraban. La mortalidad infantil se duplicó. El legado ideológico seguía presente. En registros soviéticos se mencionan panfletos manuscritos donde los niños prometían el retorno del Führer y la victoria futura. La educación nazi había sustituido la inocencia por la militancia. La palabra patria reemplazaba a familia. Las muchachas vivieron un destino paralelo. Las integrantes de la Liga de Muchachas Alemanas fueron empleadas como enfermeras y mensajeras durante el asedio. Muchas murieron atendiendo heridos. Tras la ocupación, las adolescentes enfrentaron riesgos idénticos a los de las mujeres adultas: agresiones sexuales, enfermedades y desarraigo. Los informes médicos de la Cruz Roja indican que numerosas víctimas tenían menos de 16 años. Para contener la crisis, las autoridades soviéticas crearon hogares provisionales. En 1946 existían 27 instituciones dedicadas a menores sin familia. Las condiciones eran precarias, sin alimentos ni ropa suficiente. Algunos niños escapaban y regresaban a las calles. Otros fueron trasladados a la Unión Soviética para recibir educación. El seguimiento posterior de esos casos fue irregular. El lenguaje administrativo reflejaba la pérdida del sentido humano de la infancia. Los documentos de esos años sustituyen niño o niña por menor o huérfano. La atención se centraba en registrar y alimentar, no en educar. La escuela, base del Estado moderno, había desaparecido. Las relaciones familiares también cambiaron. Los hijos que habían combatido o sobrevivido solos mostraban comportamientos adultos. Los informes psicológicos describen a madres que no reconocían el carácter de sus propios hijos, endurecidos por la experiencia. La guerra había interrumpido el proceso natural de socialización. Muchos de esos jóvenes conservaban insignias o armas pequeñas como reliquias del pasado. Los soviéticos requisaron esos objetos considerándolos símbolos peligrosos. Las campañas de desnazificación intentaron reeducar a la juventud, pero el adoctrinamiento previo seguía presente. Para quienes habían vivido su infancia bajo el régimen, la derrota no ofrecía una alternativa ideológica inmediata. Cuando el fuego cesó, Berlín era una extensión de ruinas. Los informes soviéticos calculaban que el 70% de los edificios estaban dañados o destruidos. Las calles principales estaban bloqueadas por escombros y vehículos calcinados, el aire impregnado de humo y olor a cadáver. El metro permanecía inundado, los tranvías detenidos, los canales contaminados. No había agua potable ni electricidad. En los barrios centrales, los incendios aún ardían. Los primeros soldados soviéticos entraron en silencio. Colocaron banderas rojas sobre los edificios que aún tenían techo y establecieron puntos de control. Los civiles comenzaron a salir de los refugios, aturdidos por la luz del día. Nadie sabía cómo comportarse ante el nuevo poder. Los testimonios de esas horas describen una ciudad inmóvil, con figuras humanas que avanzaban entre ruinas como si temieran despertar otra explosión. Los altavoces del Ejército Rojo repetían mensajes en ruso y alemán: «La guerra ha terminado, conserven la calma». Pocos los escuchaban. Los cadáveres eran incontables. Los informes del NKVD hablaban de más de 120.000 cuerpos sin enterrar en los primeros días, entre soldados alemanes, soviéticos y civiles. Las autoridades soviéticas ordenaron formar brigadas de limpieza con prisioneros y voluntarios. Los cuerpos se amontonaban en plazas antes de ser trasladados a fosas comunes. En el cementerio de Treptow se enterraron 15.000 personas en una semana. En los barrios periféricos, los vecinos cavaban sepulturas en parques o patios. El calor aceleraba la descomposición.
El Estado alemán había desaparecido. Las oficinas y ministerios estaban destruidos, los funcionarios muertos o escondidos. El mando soviético designó administradores locales, elegidos entre antiguos empleados no afiliados al partido. Su tarea era restablecer el agua, la limpieza y la distribución de alimentos. No tenían recursos. La Cruz Roja alemana, casi extinguida, intentó reanudar su labor con un puñado de enfermeras y médicos. En el Hospital Charité, el 3 de mayo se registraron 1.200 pacientes atendidos por 15 doctores. La medicina se redujo a improvisación y supervivencia. El hambre se convirtió en la medida de todas las cosas. Los depósitos de alimentos del Reich habían sido destruidos o saqueados. Los soviéticos requisaron lo que quedaba para sus tropas y asignaron una pequeña parte a los civiles. Cada distrito recibía raciones bajo control militar, pan, agua y algo de harina. El reparto era irregular y custodiado por soldados armados. Las colas se formaban al amanecer y terminaban en la nada. El mercado negro surgió de inmediato. Los relojes, los abrigos o las joyas se cambiaban por pan. La dieta cotidiana consistía en hierbas, cáscaras o carne de caballo. Algunos servían cuero para obtener alimento. Los soldados soviéticos vendían azúcar o latas a cambio de alcohol o favores. La necesidad transformó las relaciones humanas en transacciones. Las cocinas de campaña abiertas por los soviéticos no alcanzaban a todos. Una ración mínima por persona, largas filas y vigilancia constante. El agua era aún más difícil de conseguir. Las tuberías estaban destruidas y los pozos contaminados por residuos. Quienes bebían del canal contraían disentería o fiebre tifoidea. Los informes de la administración soviética registraron 20.000 casos de enfermedades infecciosas a mediados de mayo. Las brigadas de desinfección utilizaban cal y cloro sin resultados suficientes. El olor a descomposición era parte del aire. Los animales muertos se contaban por miles. Caballos, perros y gatos yacían entre los escombros. La población consumía carne de caballo y, en ocasiones, de perro. Las autoridades soviéticas toleraban esa práctica, siempre que los restos fueran enterrados. En varios barrios se organizaron quemas masivas para evitar epidemias. Las columnas de humo se convirtieron en el paisaje del nuevo tiempo. El orden público era frágil. Las patrullas soviéticas detenían a cualquiera sospechoso de saqueo o posesión de armas. Los arrestos eran arbitrarios. Cientos de hombres desaparecieron, trasladados a centros de detención del NKVD. Al mismo tiempo, grupos de jóvenes y huérfanos recorrían las calles saqueando almacenes vacíos. No existía autoridad civil capaz de detenerlos. Las iglesias reabrieron sin permiso previo. Los sacerdotes organizaron misas y repartieron comida. En la parroquia de Santa Eduviges, el 4 de mayo, 800 personas asistieron a una misa al aire libre entre ruinas. Las plegarias se mezclaban con el ruido de los camiones soviéticos. La religión recuperó su papel como punto de encuentro y refugio más que como fe. El contacto con el Ejército Rojo era ambiguo. Algunos soldados ayudaban, otros abusaban. Persistieron los saqueos y agresiones. Los mandos soviéticos intentaron disciplinar a sus tropas. Los registros de la administración militar muestran más de 1.000 arrestos de soldados entre mayo y junio, pero las agresiones continuaban. La frontera entre justicia y venganza era difusa. La reconstrucción comenzó por la limpieza. Los soviéticos emplearon maquinaria capturada para despejar las calles principales. Las brigadas, compuestas sobre todo por mujeres, trabajaban sin protección a cambio de una ración diaria. En 2 semanas se despejaron parcialmente 200 kilómetros de calles. El resto permanecía intransitable. Los que conservaban vivienda regresaron a ella. Las casas sin techos ni vidrios eran, sin embargo, un punto de referencia. Los sin hogar dormían en estaciones o parques. Los soviéticos habilitaron edificios públicos como albergues colectivos, sin camas ni agua. El hacinamiento propagó nuevas epidemias. La correspondencia entre administradores alemanes y el mando soviético muestra súplicas constantes. Barrios sin alimentos, niños enfermos, falta de combustible. Las respuestas eran lacónicas: resuélvase localmente. El abastecimiento se destinaba primero a las tropas. Los civiles quedaban en segundo plano. Los cementerios no podían recibir más cuerpos. Las fosas comunes se ampliaban cada día. Los sacerdotes anotaban descripciones genéricas: mujer adulta, sin identificar, niño pequeño.
En algunos distritos los soviéticos ordenaron incineraciones masivas. Las columnas de humo se elevaban sobre los parques, visibles desde kilómetros. Hacia el 5 de mayo, parte del suministro eléctrico se restableció mediante generadores. El alumbrado público seguía apagado y las noches eran oscuras y silenciosas. En los refugios aún habitados, las personas dormían bajo tierra, temiendo un regreso de la guerra. El dinero perdió valor. Las transacciones se realizaban por trueque. El tabaco, el pan y el alcohol se convirtieron en moneda. Los soldados intercambiaban productos del ejército por relojes o prendas. Las mujeres vendían ropa o trabajo doméstico. El mercado negro se transformó en sistema económico informal. Los informes del NKVD lo reconocen como inevitable. La comunicación exterior era inexistente. Las radios estaban bajo control soviético y los civiles no sabían qué ocurría fuera de la ciudad. Circulaban rumores contradictorios: llegada de los aliados, deportaciones, división de la capital. Capítulo 7. El día después. Cuando el fuego cesó, Berlín era una extensión de ruinas. Los informes soviéticos calculaban que el 70% de los edificios estaban dañados o destruidos. Las calles principales estaban bloqueadas por escombros y vehículos calcinados, el aire impregnado de humo y olor a cadáver. El metro permanecía inundado, los tranvías detenidos, los canales contaminados. No había agua potable ni electricidad. En los barrios centrales, los incendios aún ardían. Los primeros soldados soviéticos entraron en silencio. Colocaron banderas rojas sobre los edificios que aún tenían techo y establecieron puntos de control. Los civiles comenzaron a salir de los refugios, aturdidos por la luz del día. Nadie sabía cómo comportarse ante el nuevo poder. Los testimonios de esas horas describen una ciudad inmóvil, con figuras humanas que avanzaban entre ruinas como si temieran despertar otra explosión. Los altavoces del Ejército Rojo repetían mensajes en ruso y alemán: la guerra ha terminado, conserven la calma. Pocos los escuchaban. Los cadáveres eran incontables. Los informes del NKVD hablaban de más de 120.000 cuerpos sin enterrar en los primeros días, entre soldados alemanes, soviéticos y civiles. Las autoridades soviéticas ordenaron formar brigadas de limpieza con prisioneros y voluntarios. Los cuerpos se amontonaban en plazas antes de ser trasladados a fosas comunes. En el cementerio de Treptow se enterraron 15.000 personas en una semana. En los barrios periféricos, los vecinos cavaban sepulturas en parques o patios. El calor aceleraba la descomposición. El Estado alemán había desaparecido. Los civiles se habituaron a la presencia de soldados patrullando las calles, custodiando almacenes y vigilando los puntos de agua. La prioridad era sobrevivir. Se limpiaban escombros, se enterraban cadáveres, se reparaban ventanas. Los vecinos evitaban hablar de las semanas del asedio. El hambre, la enfermedad y la pérdida eran temas cotidianos. Los recuerdos, no. En los diarios personales de esos días, el pasado se reduce a verbos concretos: buscar, cocinar, enterrar. El nuevo poder político promovía esa amnesia funcional. Los comunicados del mando soviético hablaban de reconstrucción y antifascismo. La consigna era rehacer, no recordar. Las investigaciones sobre los crímenes del régimen quedaban en manos de las autoridades de ocupación. La experiencia civil se transformaba en asunto judicial. Para la población, el silencio era parte del trabajo. Los primeros corresponsales extranjeros llegaron a mediados de mayo. Fueron guiados por oficiales soviéticos a través de itinerarios controlados. Los artículos publicados en la prensa internacional describían la devastación material, no humana. Las notas hablaban de calles destruidas, columnas de humo y cocinas comunitarias. Las entrevistas con civiles estaban prohibidas. La censura convertía la ciudad en escenario ordenado. Algunos reporteros lograron apartarse de las rutas oficiales. Sus observaciones coincidían. El olor a muerte persistía, las calles estaban mudas. Pierre Berthaud escribió que Berlín parece una ciudad sin voces. Alexander Werth anotó que los habitantes solo hablan del pan y del agua. Las mismas conclusiones aparecían en los informes soviéticos. La población había entrado en un estado de retraimiento colectivo. El hallazgo del búnker del Führer, el 4 de mayo, consolidó ese clima. Los oficiales del 79 Cuerpo de Ejército encontraron los restos del complejo bajo la Cancillería.
Los documentos del NKVD describen cuerpos calcinados, entre ellos los de Joseph y Magda Goebbels con sus hijos, y un cadáver parcialmente quemado atribuido a Hitler. Los restos fueron trasladados en secreto. No hubo anuncio público. La muerte del dictador se convirtió en asunto de Estado y, para los berlineses, en rumor. Nadie sabía si había muerto o huido. La ciudad vivía sin certeza sobre su final. Mientras tanto, el hambre y las epidemias persistían. Los civiles trabajaban bajo control soviético en brigadas de limpieza formadas sobre todo por mujeres. El pago era una ración de pan o sopa. Se trabajaba 10 horas diarias, moviendo piedras, levantando cadáveres o retirando basura. Los médicos soviéticos registraron agotamiento extremo y desnutrición generalizada. Las muertes por inanición rara vez se anotaban oficialmente. Los testimonios de ese periodo reflejan un lenguaje reducido a lo esencial. Los diarios recuperados después de la guerra contienen listas de tareas, no reflexiones. Fui por agua, enterré 2 cuerpos, no hay sal. La omisión del dolor era involuntaria. La memoria se suspendía para permitir la acción. Los psicólogos soviéticos llamaron a ese fenómeno supresión adaptativa. Entre mayo y julio, los soviéticos controlaban toda la ciudad. Durante ese tiempo se realizaron detenciones masivas de antiguos funcionarios nazis. El NKVD estableció prisiones en Hohenschönhausen y Lichtenberg. Miles desaparecieron. Los civiles veían las redadas sin intervenir. El miedo continuaba, aunque su origen había cambiado. Ya no provenía del enemigo, sino del poder que ahora gobernaba. La reconstrucción material avanzaba lentamente. Los ingenieros alemanes, bajo supervisión soviética, restablecían agua y electricidad. En junio, los tranvías reanudaron un servicio limitado. Las ruinas se convirtieron en fuente de materiales. Se limpiaban ladrillos para volver a usarlos. No existía salario ni expectativa de mejora. El trabajo era obligatorio y la obediencia, norma básica. Las iglesias recuperaron funciones comunitarias. Los templos sirvieron como centros de registro de huérfanos y de distribución de alimentos. Los sacerdotes escribían nombres en cuadernos desgastados. En sus sermones insistían en la reconstrucción y en el silencio. Las homilías conservadas en los archivos diocesanos evitan cualquier referencia al asedio o a la ocupación. En julio, la llegada de las fuerzas británicas, estadounidenses y francesas introdujo un nuevo tipo de silencio, el político. Cada potencia impuso su relato. En el sector soviético la versión oficial era la liberación del fascismo, en los occidentales la reconstrucción democrática. En ambas narrativas el sufrimiento civil quedó fuera. Berlín pasaba de campo de batalla a laboratorio ideológico. Los periodistas aliados constataron esa mutación. Margaret Bourke-White escribió que los berlineses parecen anestesiados. Las conversaciones eran breves, sin emoción ni análisis. La gente evitaba mencionar a Hitler o al régimen. El lenguaje se redujo a expresiones neutras. Fue difícil, todo terminó. El trauma colectivo se expresaba en evasivas. Los médicos alemanes que elaboraron informes entre julio y diciembre de 1945 describieron apatía general, pérdida de iniciativa y mutismo. El término técnico era parálisis del alma. La política soviética se apoyaba en esa pasividad. Mantener ocupada a la población era una forma de control. La documentación oficial también reflejó el silencio. Los registros hospitalarios se interrumpieron. Las causas de muerte desaparecieron de los formularios. Los censos eran aproximados. En algunos barrios, los desaparecidos superaban a los vivos registrados. La ciudad funcionaba sin datos ni memoria, como una estructura incompleta. Con el paso de las semanas, el interés internacional se desplazó hacia los juicios de Nuremberg. Berlín dejó de ser noticia. La población seguía buscando a los suyos entre los escombros. Las fosas comunes continuaban ampliándose. Las ceremonias religiosas eran breves, sin oraciones extensas. El duelo se realizaba sin palabras. En medio de la ruina surgieron intentos mínimos de vida cultural. Algunos teatros reabrieron con repertorios seleccionados por la administración soviética. La asistencia era escasa y silenciosa. Las obras representaban el triunfo del pueblo sobre el fascismo. No había espacio para la experiencia personal del sufrimiento. Los interrogatorios de desnazificación introdujeron un lenguaje burocrático que clasificaba a las personas en culpables, cómplices o víctimas. La experiencia individual se redujo a una categoría. Los que habían sobrevivido al asedio se convertían en expediente.
El relato oficial absorbía la memoria privada. Las ceremonias soviéticas de homenaje a sus soldados exigían participación civil. Los berlineses asistían en silencio, rodeados de ruinas y banderas rojas. Los discursos celebraban la victoria. El público permanecía inmóvil. La obediencia se había transformado en hábito de supervivencia. El verano no trajo alivio. El calor reavivó el olor de los cuerpos no enterrados. Las brigadas trabajaban sin descanso. Los niños jugaban entre restos de edificios. Los adultos buscaban alimentos o trabajo. Los informes soviéticos hablaban de una ciudad que se mueve, pero no vive. La desaparición del cuerpo de Hitler se convirtió en símbolo de la nueva incertidumbre. Sin cadáver, no había final. La propaganda soviética explotó el misterio. Los occidentales lo utilizaron para especular. En esa ambigüedad el pasado se diluía. Las ruinas se cubrían con polvo, los recuerdos con silencio. El lenguaje administrativo sustituyó al humano. Palabras como reconstrucción, depuración o orden reemplazaron a muerte y culpa. La memoria se volvió objeto de control. Algunos intentaron escribir lo ocurrido en diarios secretos. Los fragmentos conservados muestran frases cortas, sin emoción, interrumpidas abruptamente, como si el acto de recordar aún implicara riesgo. A finales de junio, Berlín quedó dividida en sectores formales. Los carteles soviéticos marcaban los límites. Los aliados occidentales observaron la misma devastación y comenzaron la administración conjunta. Para los habitantes, esa fragmentación no cambiaba la rutina, seguir con vida.